¿Qué tal? En esta meditación vamos a contemplar el proceso judío hacia la persona de Jesús, según el evangelista San Marcos, en sus capítulos 14, versículos 53 al 65. Ponga pausa, lea por favor ese texto del Evangelio y en un ratito nos reencontramos. Bien, en esta escena Marcos nos lo organiza, este párrafo, en 4 partes que las podríamos dividir. En su primer parte, de versículos 53 y 54, se nos hace una descripción del tribunal ante que se encuentra, hace como un relato de quienes se encuentran ahí presentes, es decir, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, va poniéndonos ese repertorio de gente que va a estar en la acusación. En los versículos del 55 al 59 nos va dando testimonios de las acusaciones. Aparece todo ese repertorio de acusaciones y los distintos acusadores y la coherencia que puede llegar a tener estas acusaciones o no. En los versículos 60 al 62 nos muestra un Jesús que ante esas acusaciones pone en evidencia la injusticia y por lo tanto deja sin argumentos a los acusadores. Y de los versículos 63 al 65, en su cuarta y última parte, se nos presentan la condena y los insultos que se hacen sobre Jesús. El estilo, el esquema que tiene este párrafo, más bien se debe a una realidad, a una exigencia querigmática. Acuérdense que el querigma es un anuncio sencillo, breve y corto de la fe, más que una exactitud histórica, jurídica, porque el juicio se hace entre gallos y medias noches, de ahí viene el dicho, ¿no? Se hace todo oculto, oscuro, como queriendo mostrar que no es un proceso legal ni transparente donde pueda presentarse alguien como defensa. No es el horario habitual de los juicios. El proceso que se hace sobre Jesús y las negaciones de Pedro, aunque lo tratemos por separado, en realidad forman un todo, ¿sí? Vamos a ver cómo se introduce junto al maestro un discípulo. En contraste hay como estas imágenes, ¿sí? Mientras Jesús está en el medio de la escena, mientras está siendo juzgado, de lejos, ¿sí? De lejos ese Pedro mira la escena, con lo cual más bien se nos manifiesta una actitud, Está de lejos, eso corresponde a un mal discípulo, es un mal seguimiento de Jesús. A Jesús no se lo sigue de lejos, sino de cerca. Así Él llamó a los discípulos a que lo siguieran, y sin embargo Pedro se mantiene aparte, alejado. Las acusaciones que van a hacer sobre Jesús entran en un callejón sin salida. Hay intentos desesperados, fracasos reiterados, ¿no es cierto?, para poder encontrar de qué lo vamos a acusar. Hay que convencer esa dimensión. Pero Marcos va entonces a subrayar la incoherencia a través de la sucesión de negaciones. Se van cayendo los testigos, todos los cargos desaparecen. Y nos va a dar como algo gradual también en los testimonios. Si se fijan las palabras que aparecen primero todos, como diciendo todos acusaban, muchos decían, algunos, uno dijo. Hay como una graduación de los acusadores, de ser una multitud a terminar siendo uno solo el que lo termina acusando. Hay un sentido preciso de esa acusación en ese versículo del 58 que se diluye. Nosotros lo hemos oído decir, es la expresión con la cual se lo va a empezar a Jesús. ¿Cuál es esa acusación? Yo derribaré este templo hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no edificado por hombres. Pero ni siquiera en esto se ponen de acuerdo en el testimonio y por eso el testimonio medio tambalea. Ahí es donde aparece en escena el sumo sacerdote pidiendo explicaciones al respecto, si Jesús verdaderamente había dicho esas palabras o no. Jesús calla, ni explica ni justifica lo que pudo llegar a decirse, sino que deja que la acusación siga su curso. El silencio viene también como una figura de la identidad de ante quién están. Es el Cordero, anunciado por las profecías de Isaías, que se llaman los cantos del siervo sufriente, que en su capítulo 53 se nos relata uno.
Es este cordero que sin voz, ¿no es cierto?, va hacia el matadero, no ofrece resistencia ante quienes lo acusan. Viene entonces la pregunta de fondo, la pregunta de fe para que ese proceso verdaderamente pueda llegar adelante. La pregunta es, ¿eres tú el Mesías? Esta expresión no deja de tener un cierto eco a esa confesión de fe que hizo Pedro en el capítulo 8 de Marcos, en el versículo 27 y 30. Cuando preguntan quién es él, Pedro dice, tú eres el Mesías. Y por eso nos hace prestar atención a la dimensión de revelación que tiene este texto. Sin embargo, a diferencia de en ese momento que Jesús impone a los discípulos el secreto mesiánico, hoy Jesús responde de una manera explícita. No pide que se callen, sino al revés, él habla, yo soy. Solo Jesús puede decir quién es y proporcionarse así el cargo para acusarlo. Es él el que les da, por así decirlo, letra para ser acusado. Ya no hace falta buscar quién lo acuse. Él mismo dio la causa de su condena. Y lo hace combinando dos figuras. Una habla de la figura del Hijo del Hombre, que aparece en escrituras anteriores, como en el libro de Daniel y otros textos. Y otra es el rey David. En cuanto al Hijo del Hombre, la expresión que se suele usar, así en Daniel 7:13, es ese Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo. Ese es el lugar. Y la profecía o el salmo que está contenido, el Salmo 110, esa expresión del rey David, que se sienta a la derecha, siéntate a mi derecha, dice el Señor a mi Señor. Sentarse a la derecha es el vicario de Dios en la tierra. Entonces, por lo tanto, en este lenguaje mesiánico que era común en la época también, se trata de una blasfemia de la que Jesús dice. Con esta asociación del Hijo del Hombre y con esta asociación del ser el Mesías, el descendiente de David, Jesús aumenta esa pretensión, sentarse a la diestra de Dios, que es Rey, pero no acá en el cielo, porque ese es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, significa que Jesús, ante su declaración, se está equiparando, ¿no es cierto?, al mismo Dios. Esta atribución de estas figuras que Jesús hace, suenan como el delito necesario para que él pueda ser declarado a muerte, cosa que los judíos no pueden hacer. Por eso van a tener que llevarlo ante la fuerza romana. Esta declaración de Jesús va a llevar al sumo sacerdote a hacer un gesto. El gesto consiste en desgarrar las vestiduras. Las vestiduras desgarradas de un sacerdote estaban prohibidos por el libro del Levítico, uno de los libros del Pentateuco. Así en su capítulo 21, versículo 10, está prohibido, que era una señal de duelo, una señal de luto, que el sumo sacerdote se rompiera esas vestiduras. Por lo tanto, Marcos le da una nueva trascendencia, no es la del duelo, la de la tristeza, sino que con la ruptura prohibida de las vestiduras del sumo sacerdote, se está mostrando que caduca el mundo cultural que representa. Imagen que también va a estar con la ruptura del velo del templo. Algo nuevo tiene que pasar. Esto ya caducó, viene lo nuevo. Marcos opone 9 veces a Jesús contra todos. En las acusaciones son 9 veces, como va a suceder con ese canto también del siervo sufriente de Yahvé que habíamos mencionado anteriormente, donde todos están contra él es el único. Y por eso en Isaías 53:6 se busca esta imagen. Andábamos todos errantes como ovejas, cada cual por su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Para meditar, ¿qué les proponemos? Primero, Marcos nos acaba de decir que todos sus discípulos lo abandonaron, huyeron. Esta es la situación en la que Jesús vive. Nuestra invitación a lo sumo nos permitiría poder seguirlo a Jesús de lejos, como hace Pedro. Nuestro pecado nos aleja de Él, y es muy grande la distancia que se abre entre Él, el inocente, y nosotros. Nosotros nos encontramos entre todos. ¿Cuáles somos esos todos? Aquellos que se escandalizan, como muestra el texto, los que presumen de sí mismos, los que lo abandonan, los que conspiran, los que buscan de qué acusarle, los que lo condenan, los que lo ultrajan. Podríamos decir casi como Mateo, ¿cuándo hice eso, Señor?
Cuando lo hiciste con uno de los más pequeños, lo hiciste conmigo. Descubrir esas actitudes nuestras que nos escandalizan, a veces de Jesús o a veces de nuestros hermanos. Cuando presumimos de nosotros mismos, creyéndonos que somos el fin de todo, cuando abandonamos a Jesús o al prójimo, cuando conspiramos, tenemos malos deseos contra ellos, cuando vemos motivos para poderlo acusar y apartarlo de nuestra vida, cuando nuestro corazón se cierra a una condena, cuando ultrajamos a Dios o al prójimo. Todos, sin excluir a nadie, insiste Marcos, son los que participan de esta acción. En cambio, Jesús tiene como imagen el siervo sufriente, el silencio. Va a ser lo que va a marcar toda esta pasión. Él, como un cordero, fue llevado al matadero, no abrió la boca. Es la entrega traducida en una actitud existencial. Él se entregó a sí mismo a la muerte, como nos dice el canto ese de Isaías en su capítulo 53:12. Es el silencio del Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo, carga con él y no lo lanza sobre los demás buscando justificarse, acusándonos a nosotros, buscándonos como responsables, aclarando quién es el culpable. Otro componente esencial en esta reflexión de Jesús es la revelación. Yo soy. Yo soy que se nos manifiesta. La autorrevelación llega a su punto culminante y va a sonar como una blasfemia. El escándalo es mortal. Decir que Él es Yahvé es la causa por la cual muere. Y es Él mismo quien con su silencio o con la palabra de los demás paga el precio de nuestro pecado. Pidamos en este día de oración al Señor la gracia de poder estar junto a Él, de poder estar lo más cerca que podamos, y si no, hacer todos los remedios que tengamos, poner todos los medios que alcancemos para poder acercarnos. Que el Señor los bendiga.